Ella aceptó el trabajo que nadie quería en la casa del cruel millonario y vivió los mejores días de su vida. La oferta de empleo había estado publicada durante 3 meses y no había nadie interesado. Trabaja para el hombre al que llamaban el rey helado, decían, y en una semana estarás arruinado. Antes de profundizar en la historia, déjame saber en los comentarios desde dónde la estás viendo. Suscríbete si te ha enganchado y estás listo para disfrutar la historia, porque mañana tengo otra historia preciosa para compartir contigo y no quiero que te la pierdas por nada. Ahora, entremos en la historia. Las luces fluorescentes de la oficina de empleo zumbaban en el cielo como avispas enojadas, proyectando un resplandor amarillo enfermizo sobre las filas de sillas de plástico desgastadas. Sarah Mitchell aferró un currículum, ahora blando de tanto doblarlo y desdoblarlo, y miró fijamente la bolsa de trabajo que se había vuelto tan familiar como su propio reflejo. 3 meses. Habían pasado 3 meses desde que perdió su puesto en el hotel cuando redujeron su personal. 3 meses viendo cómo sus ahorros se evaporaban como la niebla de la mañana, racionando las comidas y eligiendo entre la electricidad y el alquiler. La mujer detrás del escritorio, la señora Patterson, con su ceño perpetuo y su blusa manchada de café, apenas levantó la vista cuando Sarah se acercó por cuarta vez esa semana. Aún no hay nada adecuado para alguien con tu poca experiencia, dijo la señora Patterson, con la voz impregnada de esa clase de condescendencia que se había convertido en la banda sonora de la vida reciente de Sarah. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de su currículum. ¿Experiencia limitada? Como si 5 años gestionando el personal de limpieza de un hotel, haciendo malabarismos con horarios y presupuestos y 1000 pequeñas crisis que surgían a diario, no sirvieran para nada. Como si su título de negocios, obtenido en clases nocturnas mientras trabajaba en 2 empleos, fuera solo papel. Tiene que haber algo, dijo Sarah, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Puedo limpiar, organizar, gestionar. En realidad, la señora Patterson lo interrumpió, sus ojos repentinamente brillando con algo que podría haber sido diversión maliciosa. Hay una posición. He estado sentada aquí durante meses. Buen sueldo también. Vivir en la administración del hogar para una finca privada. El corazón de Sarah dio un salto. Eso suena perfecto. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Porque es para James Harrison. La sonrisa de la señora Patterson se volvió aguda. Ya sabes, el Harrison Air, el que llaman el rey helado. El nombre golpeó a Sarah como un golpe físico. Todos en la ciudad sabían de James Harrison, el multimillonario que había heredado el imperio de su padre y de alguna manera lo había hecho aún más despiadado. El hombre que despidió a la mitad de sus empleados sin pestañear, que demolió un centro comunitario para construir otra de sus torres de cristal, que, según se dice, desperdició al personal doméstico como si fuera papel de seda. Ya lo he oído. Sarah empezó, pero la señora Patterson ya estaba deslizando un papel por el escritorio. El administrador del hogar vive con un salario de $85,000 al año, más alojamiento y comida. La voz de la señora Patterson ahora casi cantaba. Por supuesto, lo máximo que ha durado alguien es 3 semanas. La mayoría no sobrevive al primer día. Sarah se quedó mirando el papel. $85,000. Era más de lo que había ganado en 2 años en el hotel. Fue suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles, para ayudar a su madre con las facturas médicas que se acumulaban y finalmente salir adelante en lugar de solo sobrevivir. ¿Qué pasó con los demás?, preguntó en voz baja. La señora Patterson se encogió de hombros. Es exigente, perfeccionista, frío como el invierno. Algunos dicen que él es malo solo por el hecho de ser malo. Otros dicen que está probando a las personas para ver cuánto pueden soportar antes de quebrarse. Ella se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Entre tú y yo, creo que simplemente le gusta ver a la gente retorcerse. Lo inteligente sería alejarse. Lo seguro sería esperar algo más, algo normal, algo que no requiriera entrar en la boca del lobo. Pero Sarah miró sus zapatos gastados, pensó en el aviso de desalojo doblado en su bolso, recordó la voz cansada de su madre en el teléfono, diciendo,
No te preocupes por mí, cariño. Ya encontraré una solución. ¿Qué harías si la desesperación se encontrara con la oportunidad? Pero esa oportunidad vino con una etiqueta de advertencia. Comparte tus pensamientos a continuación. Lo tomaré, dijo Sarah. Las cejas de la señora Patterson se levantaron. ¿Estás segura de eso, cariño? Quiero decir, admiro el coraje, pero... Lo aceptaré, repitió Sarah, con su voz ahora más firme. ¿Cuándo empiezo? La finca de Harrison estaba situada en 12 acres de perfecta conservación en la zona más exclusiva de la ciudad, oculta tras puertas de hierro que parecían más fortificaciones que decoración. Mientras el taxi entraba por la rotonda, Sarah presionó su cara contra la ventana, contemplando la enorme mansión que parecía sacada de una película sobre la realeza europea. La casa en sí era una obra maestra de la arquitectura moderna. Todas las líneas son limpias y las ventanas van del suelo al techo y reflejan el sol de la tarde como espejos. Todo era prístino, calculado, frío, bello, pero como lo es un museo. Miraste, pero no te atreviste a tocar. El taxista silbó suavemente. Aquí es donde vas a trabajar. Vivir, corrigió Sarah, aunque la palabra le sonaba extraña en la lengua. ¿Podría un lugar tan perfecto sentirse como un hogar? Prefiero tú que yo, murmuró el conductor. Pero él la ayudó con sus dos maletas. Todo lo que poseía en el mundo se condensó en dos cajas maltratadas, que lucían patéticas en comparación con la grandeza de la mansión. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a una mujer de unos 50 años con cabello plateado recogido en un moño severo y el tipo de postura que sugería entrenamiento militar. Señora Mitchell, la voz de la mujer era nítida y eficiente. Soy Helen Torres, asistente del señor Harrison. Te mostraré tus aposentos y te explicaré tus funciones. Sarah siguió a Helen a través de un vestíbulo que podría haber albergado todo su apartamento, pasando por una escalera que se curvaba como una obra de arte, a través de habitaciones que parecían sacadas de revistas de arquitectura. Todo era blanco, plateado y de cristal, hermoso, pero de alguna manera vacío, como si nadie viviera allí. El señor Harrison es muy particular con sus rutinas, explicó Helen mientras caminaban. Se levanta a las 5:30 o sin m, café negro sin azúcar. Debería estar listo a las 5:45. Desayuno a las 6 cenas en punto. Trabaja desde su oficina en casa hasta el mediodía. Luego almuerza, siempre algo ligero, nunca lo mismo 2 veces en una semana. Tiene varias reuniones a lo largo de la tarde, cena a las 19 horas, precisamente, y se retira a su estudio a las 21 horas. Subieron una escalera más pequeña hasta lo que Helen explicó que era el ala del personal. Esta será tu habitación, dijo, abriendo una puerta para revelar un espacio que era más grande que todo el apartamento anterior de Sarah. La habitación tenía su propio baño, una pequeña sala de estar y ventanas que daban a los jardines de la finca. Es hermoso, dijo Sarah honestamente. El señor Harrison cree en tratar bien a su personal siempre que cumplan con sus estándares. El tono de Helen sugería que cumplir esos estándares era tan probable como ganar la lotería. Tus funciones incluirán la gestión del personal doméstico, aunque por el momento solo se trata del jardinero y del servicio de limpieza que viene 2 veces por semana. También serás responsable de que el señor Harrison programe sus comidas, mantenga sus espacios personales y se asegure de que la casa funcione sin problemas. Helen le entregó una carpeta gruesa. Estas son las reglas de la casa. Te sugiero que las memorices. El señor Harrison no tolera errores. Cuando Helen se dio la vuelta para irse, Sarah se preguntó, ¿qué pasó con los demás? ¿Con los que tenían este trabajo antes que yo? Helen se detuvo en la puerta, su expresión ilegible. Descubrieron que no eran aptos para el puesto. ¿Pero qué significa eso exactamente? Por un momento la máscara profesional de Helen se cayó, revelando algo que podría haber sido lástima. El señor Harrison es un hombre complicado, señora Mitchell. Él ha sido herido y ha lastimado a personas a veces. Gente herida. Mi consejo es que no te tomes nada personal. Haz tu trabajo a la perfección
y quizás serás tú el que perdure. Luego se fue, dejando a Sarah sola en su hermosa prisión, agarrando una carpeta llena de reglas para complacer a un hombre al que todos llamaban el Rey Helado. Esa noche, Sarah yacía en la cama más cómoda en la que jamás había dormido, mirando al techo y preguntándose en qué se había metido. A través de su ventana, podía ver luces en lo que Helen le había dicho que era el estudio del señor Harrison. Estaba allí, a solo unos cientos de metros de distancia, el hombre que determinaría si ella se hundía o nadaba. Pensó en su madre, en las facturas médicas, en los sueños que había pospuesto durante tanto tiempo que habían empezado a parecer fantasías. Este trabajo, esta oportunidad, era todo lo que necesitaba. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir a James Harrison. ¿Qué tan difícil podría ser? El estridente grito del despertador rompió la oscuridad que precedía al amanecer a las 5:15 am. Pero Sarah ya estaba despierta. Lo había estado durante la última hora, mirando al techo y ensayando conversaciones que tal vez nunca sucedieran. Su primer día, su primera prueba, su primera oportunidad de demostrar que no era como los demás que habían huido antes que ella. Se vistió cuidadosamente con su mejor atuendo profesional, un blazer negro y una falda que había usado en cada entrevista importante durante los últimos 3 años. Se notaba su edad, pero estaba limpio y ordenado, y la hacía sentir como alguien que pertenecía a un lugar como ese, incluso si no estaba segura de ello. La casa estaba en un silencio sepulcral cuando ella se dirigió a la cocina. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol a pesar de sus esfuerzos por moverse en silencio. Todo fue exactamente como Helen había descrito. Cafetera sobre el mostrador, granos de primera calidad en el armario, un calendario preciso que no dejaba margen de error. 5:45 am, café listo, negro, sin azúcar. Apenas había terminado de preparar el café cuando oyó pasos en la escalera principal. Medidos, deliberados. El sonido de alguien que esperaba que el mundo se acomodara a su agenda. Las manos de Sarah temblaron levemente mientras vertía el café en la fina taza de porcelana que Helen le había especificado, pero se obligó a mantenerlas firmes. Las primeras impresiones importaban, especialmente cuando intentaba sobrevivir en una casa que había reclamado a tantas otras. James Harrison entró a la cocina exactamente a las 5:46 am. Lo primero que le llamó la atención fue lo diferente que parecía respecto a las fotos del periódico. Siempre lo mostraban con trajes caros, frente a paisajes urbanos o mesas de juntas, con una expresión fría y calculadora. En persona, bajo la suave luz de la mañana de su propia cocina, parecía cansado. Había líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches de insomnio, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado sus manos por él. Era alto, más alto de lo que ella esperaba, con una especie de presencia que llenaba una habitación incluso cuando no lo intentaba. Sus ojos, de un azul pálido que le recordaba al cielo invernal, la recorrieron con la eficiencia de alguien que realiza un inventario. Señora Mitchell, dijo él, con la voz profunda y controlada, sin revelar nada. Espero que haya encontrado su alojamiento satisfactorio. Sí, señor, gracias. Ella le extendió la taza de café y notó cómo sus dedos rozaban los de ella al tomarla. Ella observó que sus manos estaban frías, pero firmes. Bebió un sorbo de café y su expresión permaneció inmutable por un momento que se prolongó como una eternidad. Él no dijo nada, solo la estudió por encima del borde de su taza. Luego Helen le informó sobre la rutina de la mañana. No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. Sí, señor, desayuno a las 6:15. ¿Preferiría lo de siempre o estará bien? Se dirigió a los grandes ventanales que daban a los jardines de la finca. Ahora él le daba la espalda. Supongo que has revisado las reglas de la casa. Sarah las había memorizado. 47 pautas específicas que abarcaban todo, desde la forma correcta de organizar sus comidas hasta la temperatura exacta a la que debe mantenerse su oficina. No hay música durante las horas de trabajo. No se permiten llamadas personales en los teléfonos de casa. No se permite reorganizar los muebles sin permiso explícito. No se permite entrar a su estudio privado sin invitación.
Sí, señor, las tengo. Bien. Él se volvió hacia ella y ella captó algo en su expresión. Un destello de algo que podría haber sido sorpresa o tal vez decepción. La mayoría de la gente considera que las reglas son restrictivas. Allí estaba, la primera prueba. El momento en el que ella podía derrumbarse bajo el peso de sus expectativas o mantenerse firme. Encuentro útil la estructura, dijo simplemente. Elimina la ambigüedad. Algo cambió en sus ojos. En efecto, la hora siguiente transcurrió con una coreografía cuidadosa. Ella preparó su desayuno. Avena cortada en acero con bayas frescas, tostadas integrales y jugo de naranja fresco, mientras leía sus informes matutinos en una tableta. Comía en silencio, con movimientos precisos y económicos. Ella limpió a su alrededor, manteniendo los límites invisibles que las reglas de la casa habían establecido. A las 7:30 se levantó para salir hacia su oficina. Estaré en reuniones hasta el almuerzo. El servicio de limpieza llega a las 9 en Dostómano. Asegúrese de que se concentren en el ala de invitados. Estoy esperando visitas la próxima semana. Por supuesto, señor. ¿Qué preferiría para el almuerzo? Algo ligero. Sorpréndeme. Se detuvo en la puerta de la cocina y la miró. Los últimos 3 administradores de hogares encontraron esa instrucción en particular desafiante. La forma en que lo dijo, con un ligero énfasis en los últimos 3, dejó claro que se trataba de otra prueba. Ella sostuvo su mirada fijamente. Me gustan los desafíos, señor Harrison. Por primera vez vio algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Ya veremos. El servicio de limpieza llegó exactamente a las 9 en horas. 2 mujeres de unos 40 años que se presentaron como María y Sophie. Fueron eficientes, profesionales y claramente familiarizadas con los exigentes estándares de la casa. Pero mientras trabajaban, Sarah notó algo más. Tenían miedo. Señor Harrison, dijo María en voz baja mientras trabajaban juntas para pulir la mesa del comedor. Ya impecable. La última chica movió uno de sus libros unos 2 centímetros adentro, y él se dio cuenta. La hizo empacar sus cosas ese mismo día. Sophie asintió con tristeza. La anterior usó el producto de limpieza equivocado en los espejos del baño. Dijo que era descuidada con los detalles. Se fue al anochecer. Sarah escuchó sus advertencias con creciente inquietud. Estas no eran historias de un jefe exigente. Eran historias de un hombre que parecía disfrutar encontrando fallas en los errores de la gente para poder despedirlos. ¿Y la anterior?, preguntó. Las 2 mujeres intercambiaron miradas. Esa fue diferente, dijo María en voz baja. Duró 3 semanas, el más largo que alguien ha logrado en 2 años. ¿Qué le pasó a ella? Ella trató de ser personal, le preguntó sobre su familia, su vida, trató de ser amigable. La voz de Sophie se redujo a un susurro. A él no le gusta lo personal. La despidió al día siguiente. Dijo que estaba sobrepasando los límites. El mensaje fue claro. Haz tu trabajo, no hagas preguntas, no intentes conectarte, permanecer invisible, mantenerse seguro. Pero mientras Sarah caminaba por la casa esa mañana, repasando las reglas y rutinas, se encontró preguntándose sobre el hombre que vivía en esa hermosa prisión. La casa era perfecta, pero también estaba estéril. No había fotografías personales, ni recuerdos, ni señales de que alguien hubiera vivido realmente aquí, en lugar de simplemente existir aquí. En la sala de estar encontró un piano de cola. Su superficie negra y brillante, pero cubierta con una fina capa de polvo. La partitura estaba sobre el soporte. Nocturno de Chopin en mi bemol mayor, pero parecía que no lo habían tocado en meses. Pasó el dedo por las teclas, sin presionar lo suficientemente fuerte como para producir algún sonido, solo sintiendo el suave marfil. ¿Es usted músico, señora Mitchell? Ella se dio la vuelta con el corazón latiéndole con fuerza. James Harrison se encontraba en la puerta, moviéndose con el silencio de un gato. Su expresión era ilegible, pero sus ojos estaban fijos en su mano, todavía apoyada sobre las teclas del piano. Lo siento, no lo soy. No quise responder la pregunta.
Ella respiró hondo y se obligó a sostener su mirada. Yo jugaba cuando era niña. Mi madre insistió en que tomáramos clases, incluso cuando realmente no podíamos costearlas. Ella decía que la música era importante, que alimentaba el alma. ¿Y tú lo crees? ¿Que la música alimenta el alma? La pregunta parecía cargada de un significado que ella no podía descifrar. Creo que la música tiene el poder de curar, de conectar a la gente, de decir cosas que las palabras no pueden. Entró en la habitación y sus pasos quedaron amortiguados por la gruesa alfombra persa. Toque algo, señor. El piano. Toca algo. Su voz era tranquila y autoritaria, el tono de alguien acostumbrado a la obediencia. Hace años que no toco, y las reglas de la casa dicen que estoy modificando las reglas. Él se acercó y ella percibió el aroma de su colonia, algo caro y sutil. Juegue. Sus manos temblaban mientras las colocaba sobre las teclas. ¿Qué le tocaría a un hombre que parecía disfrutar encontrando defectos? ¿Algo técnico para demostrar habilidad? ¿Algo seguro y familiar? En lugar de eso, se encontró tocando de memoria. Sus dedos encontraron la melodía de The Way You Look Tonight, una canción que su madre solía tararear mientras cocinaba la cena. Una canción que hablaba del amor, la esperanza y el tipo de magia cotidiana que hacía que valiera la pena vivir. Las notas llenaron la habitación, tentativas al principio, luego volviéndose más fuertes a medida que la memoria muscular tomaba el control. Ella no era técnicamente perfecta. Sus dedos tropezaron con pasajes que años atrás habrían sido lisos. Pero había algo en la música, algo honesto y real, que parecía transformar el espacio estéril. Cuando terminó, el silencio se prolongó entre ellos como una respiración contenida. Ella se giró para mirarlo, esperando críticas, esperando que le dijera que se había excedido, que ya estaba harta. En cambio, encontró a James Harrison mirándola con una expresión que no podía interpretar. Sus ojos claros parecían albergar una profundidad que ella no había notado antes, y por un instante, la máscara de frío control se desvaneció. Mi madre solía poner esa canción, dijo en voz baja. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, íntimas e inesperadas. Por un instante no vio al rey de hielo, sino a un hombre que había perdido algo preciado y no había descubierto cómo encontrarlo de nuevo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la música o el arte derribaron muros que ni siquiera sabías que existían? Cuéntanoslo en los comentarios. Entonces el momento pasó y la máscara volvió a su lugar. El almuerzo estará listo en 30 minutos, dijo con energía. Confío en que tengas algo sorprendente listo. La dejó sola con el piano y el eco del recuerdo de su madre. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que la casa parecía respirar de forma diferente a su alrededor. El almuerzo fue una revelación. En lugar de las predecibles ensaladas y sándwiches que sus anteriores administradores de la casa habían servido, Sarah preparó algo que requería tanto habilidad como intuición. Un huevo poché perfecto sobre cereales mixtos con vinagreta de tocino caliente, acompañados de pan focaccia casero que llenaba la cocina con aroma a romero y sal marina. James Harrison comía en silencio, pero ella notaba cosas. La forma en que saboreaba el primer bocado, el leve gesto de aprobación al probar el pan, el hecho de que terminara todo lo que había en su plato en lugar de picotear como si estuviera haciendo lo que le daban. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó mientras ella recogía su plato. Mi madre decía que cocinar era un acto de amor, que se podía saber todo de una persona por cómo alimentaba a sus seres queridos. ¿Y qué te dice esta comida de mí?, preguntó. La pregunta la pilló desprevenida. Lo miró de verdad, fijándose en la ropa cara que no lograba ocultar la soledad en sus ojos, la postura perfecta que delataba a alguien siempre en guardia. Me dice que tienes hambre, dijo finalmente. No solo de comida, sino de algo real. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, audaces y peligrosas. Había cruzado la línea, había dicho una verdad que violaba todas las reglas sobre mantener la distancia profesional. Esperó la explosión, la fría despedida, la orden de empacar sus cosas. En cambio, James Harrison se reclinó en su silla y la observó con esos ojos azul pálido.
No es como los demás. No, señor, no lo soy. Me tenían miedo. Yo no le tengo miedo. Quizás debería tenerlo, pero no había amenaza en su voz, solo curiosidad. Sarah sostuvo su mirada fijamente. He tenido hambre, señor Harrison. He estado desesperada, asustada y llevada al límite. He tenido que elegir entre el orgullo y la supervivencia, entre lo que quería y lo que necesitaba. El miedo es un lujo que no puedo permitirme. Algo brilló en su expresión, sorpresa tal vez, o reconocimiento. ¿Y qué necesita, señora Mitchell? ¿Una oportunidad? Solo una oportunidad para demostrar que valgo la pena seguir aquí. ¿Y qué necesito yo? Consideró la pregunta seriamente, pensando en el piano polvoriento, las habitaciones perfectas pero vacías, la forma en que él había dicho, mi madre solía tocar esa canción como si él fuera, admitiendo un secreto. Creo que necesitas a alguien que no tenga miedo de decirte la verdad, alguien que te vea como algo más que tu reputación. Durante un largo momento no dijo nada. Luego se levantó, ajustándose la corbata en un gesto que parecía más nervioso de lo necesario. Ya veremos cuánto dura, dijo, pero su voz carecía de la frialdad que había tenido esa mañana. Al salir de la cocina, Sarah se permitió una pequeña sonrisa. Había sobrevivido a su primer día. Más que eso, había despertado su curiosidad y le había hecho verla como algo más que una empleada temporal. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Esa noche, después de que James se hubiera retirado a su estudio, Sarah se sentó en su habitación repasando los acontecimientos del día. Ella había roto las reglas, tocado su piano, hablado personalmente, desafiado sus suposiciones sobre lo que necesitaba. Al parecer, debería haber estado haciendo las maletas. En cambio, ella todavía estaba allí, todavía empleada, todavía curiosa por el hombre que vivía detrás de muros de hielo y trajes caros. A través de su ventana, podía ver la luz de su estudio y se preguntó qué estaría haciendo allí, trabajando hasta tarde, leyendo, pensando en las conversaciones inesperadas del día. Pensó en la forma en que él se veía cuando ella tocaba el piano, la vulnerabilidad que había aparecido en sus rasgos cuando mencionó a su madre. Todos lo llamaban el rey del hielo. Pero el hielo podría derretirse, el hielo podría transformarse. Quizás eso fue lo que los demás entendieron mal. Habían tratado de sobrevivirlo, de soportarlo, de durar lo suficiente para cobrar sus cheques y seguir adelante. Pero tal vez lo que James Harrison necesitaba no era un empleado que pudiera soportar su frialdad. Tal vez necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a descongelarse. La segunda semana en la finca de Harrison cayó en un ritmo que parecía casi normal. Sarah había aprendido el sutil arte de leer los estados de ánimo de James. La forma en que sus hombros se tensaban cuando estaba frustrado con una llamada de negocios, cómo tamborileaba con los dedos sobre el escritorio cuando estaba pensando en un problema, la ligera suavidad alrededor de sus ojos cuando ella le traía café exactamente como a él le gustaba. También aprendió que la reputación del rey helado no era del todo inmerecida. Ella lo había visto reducir a un contratista a disculpas balbuceantes por un retraso de 2 días en el mantenimiento del jardín. Lo vi despedir a su contador en una llamada telefónica que duró exactamente 3 minutos. Lo vi despedir a un potencial socio comercial con una eficiencia tan fría que el hombre se fue luciendo como si lo hubieran golpeado físicamente. Pero esos momentos de control despiadado fueron compensados por otros. Momentos más tranquilos, cuando sus guardias se deslizaron lo suficiente para permitirle vislumbrar al hombre debajo de la reputación, como la mañana en que lo encontró parado en la ventana de la cocina, mirando una familia de ciervos grises en la niebla de la mañana, su expresión suave con algo que podría haber sido anhelo. O la forma en que comenzó a demorarse en la mesa del desayuno, sin estar del todo listo para retirarse a su oficina, como si tuviera hambre de conversación tanto como de comida. El piano se había convertido en su lugar de encuentro tácito. Todas las mañanas, después de terminar su café y antes de desaparecer en su mundo de conferencias telefónicas y contratos, ella nunca hacía nada demasiado atrevido o presuntuoso. Solo melodías suaves que parecían aliviar la tensión en sus hombros
y que hacían que la cocina estéril se sintiera casi cálida. Él nunca le pidió que tocara, nunca comentó sobre sus elecciones de canciones, pero tampoco nunca se fue durante la música. Y ella empezó a notar la forma en que su respiración se hacía más lenta, la forma en que sus manos se aflojaban de los puños apretados que no parecía darse cuenta que estaba haciendo. El jueves por la mañana de su segunda semana, todo cambió. Estaba preparando su desayuno habitual cuando oyó voces en el vestíbulo, el tono nítido y profesional de Helen, y otra voz, más ligera, más musical. La risa de una mujer resonó por los pasillos de mármol, brillante y despreocupada de una manera que pareció hacer que la casa misma retrocediera. James, cariño, espero que no te importe que pase por aquí sin avisar. Estaba en el barrio y pensé, oh, la mujer que irrumpió en la cocina era todo lo que Sarah no era. Alta, rubia, vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que su salario anual. Su sonrisa era perfecta, su maquillaje impecable, su presencia imponente, como la de alguien que nunca dudó de ser bienvenido en ningún sitio. James la siguió a la cocina con una expresión cuidadosamente neutral, pero Sarah notó la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos habían vuelto a esos puños apretados. Victoria, dijo, con una advertencia en su voz que la mujer no oyó o decidió ignorar. No me mires así. Sé que dijimos que nos daríamos espacio el uno al otro, pero eso fue hace 3 meses y creo que ambos hemos tenido tiempo suficiente para hacerlo. La mirada de Victoria se posó en Sarah y su sonrisa se agudizó. Oh, debes ser la nueva ayuda. El desdén en su voz era absoluto. Sarah bien podría haber sido un mueble por toda la consideración que se le dio. La señora Mitchell es la administradora de mi casa, dijo James en voz baja. Pero ahora había acero en su voz. La risa de Victoria era como un cristal roto. Por supuesto que lo es. ¡Qué pintoresco! Supongo que después del desastre de los últimos, había que raspar el fondo del barril. Las palabras golpearon como un golpe físico. Sarah sintió que el calor inundaba sus mejillas. Sintió el ardor familiar de la humillación que esperaba dejar atrás. Mantuvo sus ojos fijos en el desayuno que estaba preparando. Sus manos firmes, a pesar del temblor que sentía en el pecho. Victoria. La voz de James ahora era aguda y cortante. Eso es suficiente. ¿Qué? Solo digo, estás diciendo cosas que no son bienvenidas en mi casa. Se acercó a Victoria. Su postura cambió a algo que le recordó a Sarah, a un depredador. Creo que deberías irte. La perfecta compostura de Victoria se quebró ligeramente. James, ¿no puedes hablar en serio? Tenemos historia. No tenemos nada. Las palabras cayeron como piedras en aguas quietas. No teníamos nada hace 3 meses y no tenemos nada ahora. Lo dejé claro cuando te pedí que te fueras. Entonces te enojaste. Estabas sufriendo por lo que pasó con el testamento de tu padre. Y no estabas pensando con claridad. Estaba pensando perfectamente claro. La voz de James ahora era mortalmente tranquila. Estaba pensando en alguien que decía amarme, pero que solo aparecía cuando necesitaba algo. Estaba pensando en alguien que no se molestó en asistir al funeral de mi padre, pero tuvo mucho tiempo para impugnar su testamento cuando se dio cuenta de que no estaba obteniendo lo que esperaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Victoria se había vuelto pálido bajo su maquillaje perfecto, y por un momento, Sarah vislumbró algo crudo y desesperado en sus ojos. Eso no es justo, susurró Victoria. Sabes que no fue así, ¿no? James dio un paso atrás y su expresión se estremeció. Helen te acompañará. La mirada de Victoria se movía entre James y Sarah, y algo feo apareció en su rostro. Veo que me has reemplazado con la ayuda. Qué democrático de tu parte. No te he reemplazado por nadie, dijo James con frialdad. No había nada que reemplazar. Después de que Victoria se fuera, la cocina parecía un campo de batalla. James estaba de pie junto a la ventana, con la espalda rígida y las manos apretadas a los costados. Sarah seguía preparándole el desayuno, moviéndose en silencio por el espacio, sin saber si hablar o guardar silencio.
Finalmente, colocó su plato sobre la mesa. El desayuno está listo, señor Harrison. Se giró y ella vio algo roto en sus ojos, algo que le hizo doler el pecho. Lo siento, dijo en voz baja. No deberías haber presenciado eso. No pasa nada, dijo ella, aunque ambos sabían que no era así. No, no lo es. Se acercó a la mesa, pero no se sentó. Victoria y yo tenemos una historia complicada. Ella tiene una manera de sacar lo peor de la gente. Sarah se encontró hablando antes de poder detenerse. En realidad, ella sacó lo mejor de ti. Él la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Me defendiste. Podrías haber pasado por alto sus comentarios, evitar la confrontación, pero no lo hiciste. Algo cambió en su expresión. Ella se había pasado de la raya. Lo estaba, pero no tenías por qué preocuparte. Podrías haberlo visto como una simple dinámica de trabajo. El hecho de que me defendieras. Su voz se apagó, dándose cuenta de que se adentraba en terreno peligroso. El hecho de que yo te defendiera. ¿Qué? Lo miró fijamente a los ojos. Me dice que me ves como algo más que una simple ayuda. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicación. James se sentó lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Qué se cree que es, señor Mitchell? La pregunta fue suave, pero parecía una prueba, como si le estuviera pidiendo que definiera no solo su rol en su casa, sino su rol en su vida. Creo que soy alguien que te facilita las mañanas, dijo con cuidado. Alguien que sabe cómo te gusta el café y no te juzga por necesitar tu rutina. Alguien que dudó y luego dio el salto. Alguien que toca el piano por las mañanas porque te hace sonreír incluso cuando no te das cuenta de que lo estás haciendo. Su respiración se entrecortó, apenas audible, pero ella lo oyó. Tú haces eso por mí. Yo hago muchas cosas por ti, señor Harrison. La pregunta es si estás listo para dejarme. ¿Qué significa ver de verdad a alguien? No solo su trabajo o su rol, sino quién es realmente en el fondo. Comparte tus pensamientos abajo. Esa tarde, James rompió su rutina habitual. En lugar de trabajar en su oficina hasta la noche, apareció en la cocina donde Sarah preparaba la cena. ¿Te gustaría ver los jardines? Preguntó con una vacilación que ella nunca antes había oído. Levantó la vista de las verduras que estaba cortando, sorprendida. Sí, me gustaría. Caminaron por los terrenos de la finca en un cómodo silencio. James señalaba detalles del paisaje que su padre había diseñado años atrás. Los jardines eran hermosos pero formales. Todo cuidadosamente controlado y cuidado. Es encantador, dijo Sarah, y lo decía en serio. Pero se siente un poco estéril, James, sugirió. Iba a decir Soledad. Se detuvo y se giró para mirarla. Soledad. Es perfecto, dijo ella con cuidado. Cada planta en su lugar, cada sendero mantenido con precisión. Pero no hay zonas salvajes, ni sorpresas, ni lugares donde algo pueda crecer solo porque quiere, no porque esté planeado. James guardó silencio un largo rato. Mi padre creía en el control, en el orden. Decía que el caos era enemigo del éxito. ¿Y tú en qué crees? Yo solía creer lo mismo. Empezó a caminar de nuevo. Ahora su paso era más lento. Control significaba seguridad. Orden significaba previsibilidad. Si pudieras controlar cada variable, podrías evitar la decepción. Y ahora no estoy seguro. Se detuvo junto a una fuente. Es agua cayendo en cascada en arcos perfectamente medidos. Llevas aquí 2 semanas, Joanna Mitchell. Más tiempo que nadie en el último año. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza. Porque no intentas controlarme. No intentas dirigirme, manipularme ni cambiarme. Simplemente existes a mi lado. Como si te conformaras con estar aquí sin necesitar que fuera algo distinto de lo que soy. La honestidad en su voz le oprimió el pecho. Tan inusual es. En mi experiencia, sí. Se giró para mirarla de frente. La gente quiere cosas de mí. Dinero, contactos, acceso, estatus. Incluso Victoria, sobre todo Victoria. Le encantaba la idea de estar con un Harrison. Amaba el estilo de vida,
el reconocimiento, el poder que conllevaba mi nombre. Pero nunca me amó. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando las cosas se complicaron, cuando murió mi padre y se impugnó el testamento y de repente el futuro de la fortuna de los Harrison era incierto, ella desapareció. Se presentó en el despacho del abogado para ver qué podría heredar, pero no se molestó en ir al funeral para consolarme mientras enterraba a mi padre. El dolor en su voz era crudo, desprevenido. Sarah sintió el impulso de acercarse para ofrecerle consuelo, pero se contuvo. Lo siento, dijo simplemente. ¿Estás diciendo o solo estás diciendo lo que crees que quiero oír? La pregunta fue una prueba aguda. Consideró su respuesta cuidadosamente. Siento que la persona en quien confiaste con tu corazón y resultaste indigno de ello. Lamento que hayas aprendido que no podías contar con alguien cuando más lo necesitabas, pero no lamento que se haya ido porque alguien que te tratara así no merece estar en tu vida. La miró fijamente un largo instante, con un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Tienes opiniones muy firmes sobre personas que no conoces. Tengo opiniones firmes sobre las personas que lastiman a quienes me importan. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La admisión flotó entre ellos como una confesión, demasiado honesta y demasiado reveladora. ¿Te importa? Su voz era apenas un susurro. Yo luchó por encontrar las palabras, por alguna forma de retractarse de la verdad que había revelado accidentalmente. Me importa hacer bien mi trabajo. Me importa asegurarme de que estés cómoda en tu propia casa. Me importa... Eso no es lo que dijiste. Sé lo que dije. ¿Y tú? Porque lo que dijiste fue que te importa. No mi comodidad, ni mi horario, ni mis necesidades. Yo apartó la mirada concentrándose en los arcos perfectos de agua de la fuente. ¿Sería eso tan terrible? ¿Sería peligroso para quién? Para ambos. Él se acercó y ella pudo oler su colonia de nuevo. Pudo sentir el calor de su cuerpo a pesar del aire fresco de la tarde. No sé cómo hacer esto, señora Mitchell. No sé cómo dejar que la gente se acerque sin darles el poder de destruirme. No tienes que saberlo, dijo en voz baja. Solo tienes que intentarlo. Y si te lastimo, si te decepciono como he decepcionado a todos los demás, entonces lo sobreviviré. Ella se giró para mirarlo y sostuvo su mirada con todo el coraje que pudo reunir. He sobrevivido a cosas peores que la decepción, señor Harrison, pero tal vez no sobreviva. Siempre me pregunto qué habría sido si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para intentarlo. Por un momento, ella pensó que él podría intentar alcanzarla. Su mano se movió a su costado y sus ojos buscaron su rostro como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. Entonces su teléfono vibró, destrozando el momento como si fuera un cristal roto. Lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla y su expresión se endureció de inmediato. «Tengo que tomar esto», dijo, con la voz nuevamente controlada. «Profesional. Se trata del acuerdo con Singapur». Y así sin más, los muros volvieron a levantarse. El momento perdido. Él se alejó, ya respondiendo al llamado, dejándola sola junto a la fuente, con sus arcos de agua perfectos y predecibles. Pero algo había cambiado. Algo había cambiado en el cuidadoso equilibrio que habían mantenido durante 2 semanas. La pregunta era si ese cambio los uniría o los separaría. Esa noche, Sarah permaneció acostada en su cama, escuchando cómo la casa se acomodaba a su alrededor. Ella podía oír a James moviéndose en su estudio, los suaves sonidos de los papeles al crujir, el murmullo ocasional de su voz mientras hacía llamadas a altas horas de la noche. Pensó en la forma en que él la había mirado en el jardín, la vulnerabilidad en su voz cuando habló de Victoria, el momento en el que esperó, que él pudiera alcanzarla. Ella se estaba enamorando de él. Ya no tenía sentido negarlo. En algún lugar entre el café de la mañana y las rutinas de la noche, entre la música de piano y las conversaciones honestas, ella había perdido su corazón por un hombre que tal vez no supiera cómo amarla. Lo inteligente sería mantener la distancia, mantener una relación profesional,
Recordar que ella era una empleada y él su empleador, y que a las chicas como ella no les ocurren cuentos de hadas. Pero ¿cuándo había sido ella inteligente en asuntos del corazón? A través de su ventana podía ver la luz de su estudio, y se preguntó si él también estaba pensando en ella. Si él recordaba la forma en que ella lo había mirado en el jardín, la forma en que ella había dicho que se preocupaba por él como si fuera la cosa más natural del mundo. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de la frágil cosa que crecía entre ellos. Pero esa noche se permitió tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, el rey helado finalmente estuviera listo para dejar que alguien calentara su corazón. La pregunta era, ¿dejaría que fuera ella? La llamada se produjo a las 3:47 am de un martes, rompiendo el silencio de la finca de Harrison como si fuera una bomba. Serra se despertó con el sonido de la voz de James resonando por los pasillos, aguda y autoritaria incluso en la oscuridad previa al amanecer. ¿Qué quiere decir con que el acuerdo con Singapur se canceló? Eso es imposible. Ayer tuvimos la confirmación de que se puso la bata y se dirigió silenciosamente a su puerta, escuchando la conversación unilateral que se iba calentando cada vez más. No, escúchame tú, Davidson. Esta empresa ha estado perdiendo dinero durante meses mientras tú has estado jugando a la política en lugar de hacer tu trabajo. Si crees que te voy a dejar, el sonido de algo siendo arrojado, tal vez un libro o un periódico, resonó por toda la casa. Luego, silencio. 20 minutos después, sonó su teléfono. Señora Mitchell. La voz de James estaba fuertemente controlada, pero ella podía oír la tensión debajo. Necesito que prepares la casa para invitados, ejecutivos corporativos, miembros de la junta, abogados. Llegarán a lo largo del día, por supuesto. ¿Para cuántos debo prepararme? 15, quizás 20. Y una pausa. Llama al servicio de catering. Esta no es una reunión social, es un consejo de guerra. A las 7:60 la finca Harrison se había transformado en un campo de batalla. Hombres con trajes caros llegaron en autos relucientes, con expresiones sombrías y con voces que transmitían el peso de la crisis. Serra se movía por la casa como un fantasma, asegurándose de que el café se mantuviera caliente, que los documentos se copiaran, que los hombres poderosos que estaban transformando el mundo de James tuvieran todo lo que necesitaban. Mientras trabajaba, captó fragmentos de conversación, manipulación del mercado, acusaciones de uso de información privilegiada, investigación de la SEC, adquisición hostil. Cada frase caía como una piedra en aguas quietas, provocando ondas de terror por toda la casa. Y a pesar de todo, James permaneció en el centro de la tormenta, con un control absoluto y aterrador. Este era el rey del hielo en su elemento, el hombre que construyó un imperio basado en la crueldad y la precisión. Pero Sarah vio lo que los demás no vieron: la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban levemente cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, el cansancio hueco en sus ojos. Al mediodía llegó Victoria. Ella entró en la casa como si fuera suya, su cabello rubio perfectamente peinado, la armadura de su traje de diseñador brillando bajo el sol de la tarde. Detrás de ella venía un hombre que Sarah no reconoció, alto, de cabello plateado y con una especie de sonrisa depredadora que le ponía los pelos de punta. «James, cariño», gritó Victoria. Su voz resonó por toda la casa como una campana. «Vine en cuanto me enteré. Qué terrible noticia sobre la investigación de Singapur». Sarah estaba preparando el almuerzo en el comedor cuando escuchó la respuesta de James, fría y cortante. «¿Qué quieres, Victoria?» «Ayuda, por supuesto. Soy Charles Brennan. Trabajo en Morrison and Associates. Nos especializamos en gestión de crisis corporativas. Tengo abogados, no como Charles. Él es creativo, sabe cómo solucionar los problemas». La conversación se trasladó a la oficina de James, pero no antes de que Sarah captara la mirada que Victoria le lanzó. Triunfante, posesiva como un gato que ha acorralado a un ratón. Las tardes se alargaban como una tortura. Llegaban más abogados, más conversaciones en voz baja,
Más documentos que pintaban un panorama cada vez más sombrío. El acuerdo de Singapur, valorado en cientos de millones, estaba muerto. Peor aún, la investigación se expandía, investigando otras transacciones de Harrison Industries, otros acuerdos que podrían no resistir un escrutinio minucioso. A las 4 p.m., Helen encontró a Sarah en la cocina, con el rostro pálido y demacrado. Dicen que podrían ser cargos criminales, susurró Helen. Dicen que alguien filtró información a la SEC, alguien con acceso interno a documentos de la empresa. ¿Quién haría eso? ¿Alguien con rencor? ¿Alguien que quería hacerle daño? La voz de Helen bajó aún más. Están investigando a todos los que han tenido acceso a sus espacios personales, su despacho, sus archivos privados. La insinuación golpeó a Sarah como un puñetazo. ¿Creen que fui yo? ¿Creen que fue alguien con acceso a la casa? Sí, la filtración provino de documentos guardados aquí, en su estudio privado. El mundo de Sarah se tambaleó. Pero nunca he estado en su estudio. Las reglas, específicamente. Lo sé, pero las apariencias importan. Y ahora mismo, eres la persona más nueva con acceso a la casa. La expresión de Helen estaba llena de lástima. Lo siento, Sarah, pero van a necesitar a alguien a quien culpar. Y Helen... La voz de James atravesó la cocina como una cuchilla. Necesito hablar con la señora Mitchell. A solas. Helen desapareció, dejándolos uno frente al otro por encima de la isla de la cocina que se había convertido en su ritual matutino, su espacio seguro. Ahora se sentía como un abismo. ¿Es cierto?, preguntó Sarah en voz baja. ¿Están diciendo que filtré esos documentos? Algunas personas están sugiriendo esa posibilidad. Sí, pero sabes que no lo hice. Sabes que nunca lo haría. ¿De verdad? Su voz era tranquila, controlada, pero había algo frágil en el fondo. Lleva aquí 3 semanas, señora Mitchell. 3 semanas en las que ha tenido acceso a mi casa, a mi rutina, a mis conversaciones privadas. Ha visto mi horario, mis hábitos, mis vulnerabilidades. La palabra vulnerabilidades la golpeó como una bofetada. ¿Cree que usé lo que compartió conmigo en su contra? Creo que es una mujer que estaba desesperada cuando llegó aquí. Una mujer que enfrenta un desalojo, facturas crecientes, una madre con gastos médicos. Creo que alguien así podría verse tentado por la oferta adecuada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que el amigo de Victoria, el señor Brennan, ha investigado. Ha descubierto que alguien que coincide con su descripción fue visto en las oficinas de Morrison & Associates la semana pasada. Alguien que firmó con el nombre Z. Mitchell. La sangre desapareció del rostro de Sarah. Eso es imposible. Nunca he estado en un bufete de abogados. Apenas he salido de esta casa en 3 semanas. Entonces no lo hará. ¿Te importa si registramos tu habitación? Si examinamos tus registros telefónicos, tus cuentas bancarias, tus comunicaciones recientes. ¿Quieres registrar mi habitación? La traición en su voz era absoluta. ¿Quieres tratarme como a una criminal? Quiero protegerme. Quiero proteger mi empresa, mis empleados, mi futuro. Quiero hacer lo que debía haber hecho desde el principio. No confíes en nadie, ni siquiera en mí, y menos en ti. Las palabras cayeron entre ellos como un muro que se construye, ladrillo a ladrillo. Sarah miró fijamente al hombre que había llegado a la mar, el hombre que había compartido sus vulnerabilidades con ella, que la había defendido de la crueldad de Victoria, que la había mirado en el jardín como si fuera preciosa. «No me crees», dijo en voz baja. «No puedo permitirme creerte. No es lo mismo. Es lo único que importa». Ella asintió lentamente, algo muriendo en su pecho. «Ya veo, así que así termina. En cuanto las cosas se ponen difíciles, asumes lo peor. Asumes que soy igual que Victoria, igual que todos los que te han traicionado. Tú no eres como Victoria». «No, soy peor, ¿no? Porque al menos ella tuvo la decencia de ser obviamente mercenaria. Te engañé haciéndote creer que de verdad me importaba». «¿Lo hiciste?». La pregunta fue tan silenciosa que casi la pasó por alto.
¿Me engañaste? Lo miró. Lo miró de verdad, asimilando el agotamiento, el miedo, la desesperada necesidad de control que lo consumía. Este era el hombre tras la fachada del rey helado, el hombre que había sido herido tantas veces que había olvidado cómo confiar en su propio corazón. No, dijo finalmente, no te engañé. Lo que sentí por ti fue real. Lo que siento por ti es real. Pero aparentemente eso no importa cuando el mundo se vuelve aterrador. Zara, soy la señora Mitchell, corrigió con voz firme, a pesar de las lágrimas que se negaba a derramar. Y tienes razón en una cosa. No puedes permitirte el lujo de creerme. No porque sea culpable, sino porque creer en alguien requiere coraje. Y el coraje requiere riesgo. Has pasado tanto tiempo protegiéndote que has olvidado cómo vivir. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Por si sirve de algo, espero que encuentres a quien realmente te traicionó. Espero que recuperes tu contrato con Singapur, tu empresa y tu vida perfectamente controlada. Pero sobre todo, espero que algún día encuentres a alguien lo suficientemente valiente como para amarte a pesar de tu cobardía. ¿Dónde vas a empacar? Helen puede registrar mi habitación, revisar mi teléfono, hacer lo que sea necesario para limpiar mi nombre. Pero no me quedaré donde no confíen en mí. No me quedaré donde no me quieran. Nunca dije que no te quisieran. Se volvió hacia él y por un momento la máscara se le cayó. Por un momento vio al niño que había perdido a su padre, al hombre que había sido traicionado por todos en quienes confiaba. La persona que tenía tanto miedo de ser herida, que prefería rechazar el amor antes que arriesgarse a la decepción. No tenías que decirlo, dijo en voz baja. Tu silencio lo decía todo. Sarah estaba doblando su ropa, las mismas prendas desgastadas. Había llegado hacía 3 semanas cuando oyó gritos abajo, voces masculinas furiosas y superpuestas. Entonces, la voz de James atravesó el caos como un cuchillo. ¿A qué te refieres con pruebas fabricadas? Se acercó sigilosamente a la puerta, escuchando a su pesar. Las grabaciones de seguridad del edificio Morrison. Alguien decía que habían sido manipuladas. La fecha y hora son de la semana pasada, pero los metadatos revelan que fueron creadas ayer. Alguien con habilidades profesionales de edición creó una imagen compuesta usando fotos de redes sociales y bases de datos de seguridad. ¿Quién haría eso? ¿Alguien que necesitara un chivo expiatorio? ¿Alguien que quisiera desviar la atención de la verdadera filtración? La voz de Victoria cortante y a la defensiva. Esto es ridículo. ¿Por qué alguien llegaría a tales extremos? Porque la voz de James era mortalmente baja. Ahora bien, la verdadera filtración vino de alguien con acceso tanto a mis archivos privados como a mi agenda personal. Alguien que sabía exactamente cuándo me distraería, cuándo la casa estaría llena de gente, cuándo podrían colarse en mi estudio sin ser vistos. James, estás siendo paranoico. ¿Lo soy? Charles, ¿te importaría explicárselo a todos? ¿Cómo supiste que la señora Mitchell tenía acceso a mi estudio? Porque, según las normas de la casa, el personal doméstico tiene expresamente prohibido entrar en ese espacio. Silencio. De hecho, James continuó. Las únicas personas que tienen acceso a mi estudio somos Helen, mi novia y yo. La mujer con la que he estado saliendo los últimos 2 meses, que conoce mi agenda, que tiene llaves de todas las habitaciones de esta casa, que estuvo notablemente ausente de mi vida durante las negociaciones de Singapur, porque supuestamente me estaba dando espacio. Más silencio. Luego el crujido de papeles. Helen, ¿podrías acompañar al señor Brennan y a la señora Victoria a la puerta? Y Charles, si te vuelvo a ver cerca de mi propiedad, haré que te arresten por allanamiento. James, estás cometiendo un error. El único error que cometí fue creerte hace 3 meses cuando dijiste que me amabas. El segundo error fue creerte ayer cuando dijiste que querías ayudar. Pero el mayor error que cometí fue hace media hora, cuando acusé a una mujer inocente de traicionarme en lugar de confiar en lo que en mi corazón sabía que era verdad. Las manos de Sarah se detuvieron en su maleta. A través de la ventanilla, pudo ver a Victoria corriendo hacia un sedán negro.
Su perfecta compostura finalmente se quebró. Charles Brennan lo siguió, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión sombrío. Un suave golpe en la puerta la hizo girarse. Señora Mitchell, la voz de Helen, amable y arrepentida. El señor Harrison quisiera hablar con usted. Estoy empacando. Lo sé, pero está preguntando, no ordenando. Preguntando. Zara cerró su maleta con un clic brusco. Dile que estoy ocupada. Sarah, la voz de Helen era más suave ahora. Estaba equivocado. Sabe que estaba equivocado, pero también tiene miedo. Y la gente asustada hace estupideces. La gente asustada también aprende de sus errores. ¿O no? ¿Qué clase de persona crees que es? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Sarah pensó en el hombre que la defendió de la crueldad de Victoria, que compartió sus vulnerabilidades en el jardín, que la miró como si fuera preciosa. Pensó en el niño que perdió a su padre, que fue traicionado por todos en quienes confiaba, que construyó muros tan altos que olvidó cómo escalarlos. Creo, dijo lentamente, que es el tipo de persona que vale la pena salvarlo, pero solo si él quiere ser salvado. Entonces quizás deberías preguntarle. Encontró a James en su estudio, de pie junto a la ventana que daba a los jardines. Tenía los hombros hundidos, las manos sueltas a los costados, y por primera vez desde que lo conocía, parecía derrotado. Tenías razón, dijo sin darse la vuelta. Victoria me jugó una mala pasada. Ella y Brennan fabricaron pruebas, crearon una pista falsa, intentaron incriminarte por algo en lo que no tuviste participación. Lo sé, lo sabes, oí los gritos. Toda la casa oyó los gritos. Ella se quedó junto a la puerta, sin atreverse a acercarse. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a destruirlos, a ambos. Voy a asegurarme de que nunca vuelvan a trabajar en esta industria. Que eso no es lo que quise decir. Se giró entonces y ella vio la devastación en sus ojos. Entonces, ¿qué quisiste decir? Quise decir, ¿qué vas a hacer con nosotros? Sobre el hecho de que desechaste algo real porque temías que fuera falso. No lo sé. La honestidad en su voz era cruda, dolorosa. Ya no sé cómo confiar, Sarah. No sé cómo dejar que la gente se acerque sin esperar que me lastimen. Entonces, tú los lastimaste primero. Sí. ¿Y cómo te está funcionando eso? Se rió, un sonido carente de humor. No lo está. Me le está matando lenta, pero seguramente. Tengo 43 años y tengo todo lo que creía querer. Dinero, poder, éxito, y soy miserable. Estoy sola. Le costaba encontrar las palabras. Estoy vacía. Tú no tienes por qué estarlo. No, mira mi historial. Mi padre, que amaba su compañía más que a su hijo. Mi madre, que murió cuando tenía 12 años y me dejó con un hombre que pensaba que las emociones eran debilidad. Victoria, que me veía como una cuenta bancaria con buena genética. Todas las relaciones que he tenido se han centrado en lo que podía aportar, no en quién soy. Excepto una. ¿Cuál? La que acabas de destruir por miedo. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo de que te lastimen que has saboteado algo bueno antes de que tuviera la oportunidad de hacerte daño? ¿Cómo aprendes a confiar de nuevo cuando la confianza se ha convertido en un arma en tu contra? Comparte tus pensamientos a continuación. Él la miró fijamente y ella vio el momento en que la comprendió. Dices que me amas. Yo digo que te amé. Tiempo pasado. Amé a un hombre que tocaba el piano con teclas polvorientas y me miraba como si fuera un milagro. Amé a un hombre que me defendió de la crueldad y compartió sus vulnerabilidades en un jardín lleno de flores perfectas. Amé a un hombre que fue lo suficientemente valiente como para dejarme ver detrás de sus muros. Y ahora estoy viendo a un hombre que tiene tanto miedo de ser herido que elegirá la soledad sobre el amor. Un hombre que está tan convencido de que todos lo traicionarán que se traiciona a sí mismo primero. Sarah, no. Levantó una mano deteniéndolo. Tuviste tu oportunidad de confiar en mí. Tuviste tu oportunidad de creer en lo que estábamos construyendo juntos. En cambio, elegiste el miedo. Elegiste la sospecha.
Elegiste protegerte a costa de todo lo demás. Cometí un error. Tomaste una decisión. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? Ella lo miró, realmente lo miró, asimilando la desesperación, el arrepentimiento, el amor que finalmente se permitía sentir. No lo arreglas, dijo en voz baja. No puedes lastimar a alguien y luego exigirle que lo mejore. No puedes alejar a alguien y luego esperar que regrese corriendo cuando sea conveniente. Así que eso es todo. Se acabó. Eso depende de ti, James, porque la cuestión es esta. No me voy a ninguna parte. No soy Victoria. No voy a desaparecer a la primera señal de problemas, ni a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Pero tampoco voy a quedarme en un lugar donde no me valoren, en un lugar donde no confíen, en un lugar donde me traten como a una sospechosa en lugar de como a una compañera. ¿Qué dices? Digo que si quieres que me quede, tienes que darme una razón. Ni un sueldo, ni un trabajo, ni un lugar donde vivir. Una razón. Algo que me diga que me ves como algo más que una persona que podría traicionarte. Y si no puedo, entonces haré las maletas y me iré. Y tendrás exactamente lo que siempre has dicho que querías. Una vida donde nadie pueda hacerte daño porque nadie se acerca lo suficiente como para importar. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. James la miró fijamente y ella lo vio luchando contra el miedo, contra el orgullo, contra los muros que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. No sé cómo, dijo finalmente. No sé cómo confiar en alguien cuando esa confianza se ha convertido en un arma en mi contra. No sé cómo amar a alguien cuando el amor siempre ha tenido condiciones. Entonces aprende, ¿y si no puedo? Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría sido si hubieras tenido la valentía de intentarlo. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, James, creo que vale la pena el riesgo. Creo que vale la pena el esfuerzo, la paciencia, la posibilidad de salir lastimado, pero tú también tienes que pensarlo. Sarah, espera. Estaré en mi habitación la próxima hora terminando de empacar. Si decides intentarlo, intentarlo de verdad, ya sabes dónde encontrarme. Lo dejó de pie en su estudio, rodeado de los objetos de su exitosa vida solitaria, y se preguntó si sería lo suficientemente valiente como para elegir el amor sobre el miedo. La siguiente hora les diría a ambos todo lo que necesitaban saber. 53 minutos. Ese fue el tiempo que James Harrison permaneció en su estudio, mirando la puerta. Serria había entrado, paralizado por el peso de una decisión que determinaría el resto de su vida. A su alrededor, los restos de su crisis corporativa yacían dispersos. Documentos, registros telefónicos, los restos de la traición de Victoria. Pero nada de eso importaba ahora. Ni el acuerdo de Singapur, ni la investigación de la SEC, ni los millones de dólares que pendían de un hilo. Nada de eso importaba porque acababa de darse cuenta de que todo lo que creía desear no valía nada sin alguien con quien compartirlo. 53 minutos de lucha con miedos que lo habían moldeado desde la infancia. 53 minutos de escuchar la voz de su padre resonando en su cabeza. No confíes en nadie, James. Al final, la única persona con la que puedes contar eres tú mismo. Pero ¿y si su padre se había equivocado? ¿Y si el precio de esa seguridad era una vida de soledad? A los 54 minutos, se movió. El golpe en la puerta de cera fue suave, vacilante, nada que ver con la presencia imponente a la que se había acostumbrado. Levantó la vista de su maleta, con el corazón latiendo con fuerza. Costillas. Adelante. James entró lentamente, como si entrara en un tribunal donde se decidiría su destino. De alguna manera parecía diferente, más joven, más vulnerable, despojado de la armadura de confianza que solía rodearlo. He estado pensando, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿En qué? Sobre la primera mañana que tocaste el piano para mí. ¿Recuerdas qué canción era? La pregunta la pilló desprevenida. Sí, con lo bien que te ves esta noche. ¿Sabes por qué te pedí que tocaras? Negó con la cabeza. Porque por primera vez en años oí algo en esta casa que sonaba a hogar.
No solo a un lugar donde existía, sino a un lugar donde realmente podía vivir. Dio un paso más cerca, con las manos ligeramente temblorosas. No he sentido eso desde que murió mi madre. James, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto antes de que pierda el valor. Respiró entrecortadamente. Tenías razón en todo. Sobre Victoria, sobre la investigación, sobre mí. Soy un cobarde. He pasado tantos años construyendo muros que olvidé qué se suponía que debían proteger. ¿Qué se suponía que debían proteger? Mi corazón, mi capacidad de amar, mi capacidad de confiar. Su voz se quebró un poco, pero en algún momento los muros se convirtieron en una prisión. Dejé fuera a todos, incluyéndome a mí misma. Seria se sentó en el borde de su cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Qué cambió? Tú entraste en mi cocina. Hace 3 semanas empecé a poner música que me hizo recordar quién era. Me hablaste como si fuera una persona, no una cuenta bancaria ni una oportunidad de negocio. Descubriste todas mis defensas y de alguna manera encontraste algo que valía la pena. Te vi, James, tu verdadero yo, el que le has estado ocultando al mundo. Lo sé. Y me aterrorizó porque si pudieras ver mi verdadero yo, tendrías el poder de destruirme. Así que, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando me asusté, hice lo que siempre hago. Te aparté antes de que pudieras lastimarme. Pero no iba a lastimarte. Ahora lo sé. Creo que también lo supe entonces. Pero estaba demasiado asustada para confiar en lo que sabía. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. No te pido que me perdones, Zera. No te pido que finjas que lo que hice estuvo bien. Solo te pido que me dejes intentar ser el hombre que viste en mí. ¿Qué significa eso? Preguntó ella. Significa que quiero derribar estos muros. Todos. Ellos. Significa que quiero aprender a confiar de nuevo, a amar sin condiciones, a ser vulnerable sin esperar traición. Cayó de rodillas junto a su cama, con el orgullo abandonado, el corazón al descubierto. Significa que quiero hacerlo contigo, si me aceptas. Ver a James Harrison, el mismísimo rey helado, de rodillas ante ella, con lágrimas corriendo por su rostro, era casi insoportable. Este era el hombre que dominaba las salas de juntas, que hacía temblar a los ejecutivos con solo una mirada, que había construido un imperio sobre la base de no mostrar jamás debilidad. ¿Me estás proponiendo matrimonio?, dijo en voz baja. Te lo estoy proponiendo todo. Matrimonio, pareja, una vida juntos. Propongo que convirtamos esta casa en un hogar, que la llenemos de música, risas y de todo el caos desordenado y maravilloso que conlleva realmente vivir, en lugar de simplemente existir. James, sé que no te merezco. Sé que te he dado todas las razones para irte y ninguna para quedarte, pero te lo pido de todos modos, porque, por primera vez en mi vida, tengo más miedo de vivir sin ti que de que me hagas daño. Ella lo miró fijamente. Este hombre poderoso, reducido a la vulnerabilidad más absoluta, y vio al niño que había perdido a su madre. El hijo moldeado por los miedos de un padre. La persona que había pasado décadas protegiéndose de un mundo que parecía decidido a herirlo. Levántate, dijo en voz baja. Sarah, levántate, James, por favor. Se levantó lentamente con la incertidumbre reflejada en su rostro. Ella también se levantó, mirándolo a través de la pequeña distancia que parecía un abismo. ¿Sabes qué iba a hacer después de irme de aquí?, preguntó. Él negó con la cabeza. Iba a volver a mi pequeño apartamento, si lograba convencer al casero de que me dejara quedarme. Iba a encontrar otro trabajo, probablemente por la mitad del salario. E iba a fingir que estas 3 semanas nunca habían sucedido. Iba a convencerme de que lo que sentía por ti era solo gratitud. La respuesta natural a alguien que me había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Y ahora estoy mirando a un hombre lo suficientemente valiente como para pedir algo que nunca antes había tenido. Un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por la posibilidad del amor. Extendió la mano, sus dedos rozando su mejilla.
Ahora estoy mirando a la persona de la que me enamoré, la que se escondía detrás de todo ese hielo. ¿Eso significa? Significa que necesito saber que esto es real. Que cuando las cosas se pongan difíciles de nuevo, y lo harán, no me dejarás de lado. Que cuando tengas miedo, estés herido o confundido, me hablarás en lugar de alejarme. Te lo prometo. Significa que necesito saber que me ves como tu compañero, no como tu empleado. Que valoras mis opiniones, mis pensamientos, mis sueños tanto como mi capacidad para prepararte el café como te gusta. Lo hago. Te veo, Sera. Toda tu ser, tu fuerza, tu compasión, tu increíble capacidad para encontrar la belleza en las cosas rotas. Veo a la mujer que aceptó un trabajo que todos los demás temían aceptar, que se enfrentó a la crueldad de Victoria con gracia, que tocaba el piano por las mañanas porque sabía que me hacía feliz. Y necesito saber que estás lista para dejarme amarte. No solo al empresario exitoso, no solo al heredero multimillonario, sino al hombre que se siente solo por las noches, que aún extraña a su madre y que a veces teme no ser digno de ser amado. Estoy listo, dijo él. Su voz era apenas un susurro. Tengo miedo, pero estoy listo. Estudió su rostro, buscando cualquier rastro de los muros que lo habían definido durante tanto tiempo. En cambio, solo vio franqueza, vulnerabilidad, amor ofrecido sin condiciones ni expectativas. Entonces, sí, dijo ella abrazándolo. Sí a todo. Sí al matrimonio. Sí a la unión. Sí a convertir esta casa en un hogar. Sí a ti, James Harrison, tal como eres. La abrazó con desesperación, como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Sintió sus lágrimas en el pelo. Sintió cómo su cuerpo se estremecía de alivio y alegría, y la abrumadora emoción de finalmente dejar entrar a alguien. Te amo, le susurró al oído. Te amo tanto que me aterra. Yo también te amo, susurró ella, y seguiré amándote incluso cuando dé miedo. Incluso cuando es difícil, incluso cuando olvidas cómo confiar en ti mismo. Se quedaron allí, en su pequeña habitación, abrazados como si hubieran descubierto algo precioso y frágil que valiera la pena proteger. Afuera, el sol se ponía sobre los jardines perfectos de la finca, pintando el cielo con tonos rosa dorado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó James. Ahora aprendemos cómo estar juntos, cómo amarnos sin miedo, cómo construir algo real, duradero y hermoso. Y si me equivoco, si vuelvo a caer en viejos patrones, entonces lo resolveremos juntos. Para eso existen las relaciones, para ayudarnos unos a otros a convertirnos en las personas que estamos destinados a ser. Él se apartó ligeramente y la miró a los ojos. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Tocarías el piano para mí? No como mi empleada, no como parte de una rutina, sino como la mujer que amo en el hogar que vamos a construir juntas. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que había usado en días. Me encantaría. Bajaron juntos las escaleras, de la mano, hasta la sala de estar donde los esperaba el piano de cola. La casa ahora se sentía diferente. No estéril ni vacía, sino llena de posibilidades. James se sentó en el sofá observando cómo Sarah se acomodaba en el banco del piano. ¿Qué te gustaría oír?, preguntó ella. Algo esperanzador, algo que suene como un comienzo. Ella pensó por un momento y luego comenzó a tocar. La melodía que fluía de sus dedos era suave y dulce, llena de promesas y alegría. Era una canción sobre un nuevo amor, sobre segundas oportunidades, sobre encontrar a alguien que vea tu valor cuando tú mismo lo hayas olvidado. Mientras ella tocaba, James sintió que algo cambiaba dentro de él. Los muros que construyó con tanto cuidado, con tanta desesperación, comenzaron a derrumbarse. No todo a la vez, sino gradualmente, como el hielo que se derrite bajo la luz del sol primaveral. Con cada nota, con cada frase suave, se sentía más humano, más completo. Cuando terminó, el silencio que siguió fue diferente del silencio incómodo que había marcado sus primeros días. Eso fue hermoso, dijo suavemente. Se llama así, respondió finalmente. Parecía apropiado. Por fin,
Por fin encontré a alguien que me ve. Por fin encontré a alguien lo suficientemente valiente como para amarme. Por fin encontré mi hogar. James se levantó y se acercó al piano, sentándose junto a ella en el banco. ¿Puedo? Ella asintió y él puso las manos sobre las teclas. Sus dedos estaban oxidados, inseguros, pero la melodía que tocó era dolorosamente hermosa. Una melodía sencilla que hablaba de gratitud, de asombro, de un corazón que finalmente había aprendido a confiar. No he tocado en años, dijo al desvanecerse la última nota. ¿Qué te hizo empezar de nuevo? Tú, todo lo bueno en mi vida empieza contigo. Se apoyó en su hombro, sintiendo su calor sólido, el ritmo constante de su respiración. Entonces, ¿qué pasa mañana? Mañana empezamos a construir nuestra vida juntos. Descubrimos cómo ser compañeros, cómo amarnos bien, cómo crear algo hermoso con todos los pedazos rotos que hemos estado cargando. Y al día siguiente, seguimos construyendo, seguimos amando. Seguimos eligiéndonos el uno al otro incluso cuando es difícil, incluso cuando viejos miedos intentan resurgir. Y dentro de 50 años, él se giró para mirarla, con los ojos brillantes de lágrimas, esperanza y un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Dentro de 50 años, quiero estar sentado aquí mismo en este banco de piano contigo. Quiero tocar música con la mujer que me enseñó que el hogar no es un lugar, es una persona. Quiero agradecer cada día por haber sido lo suficientemente valiente para elegir el amor sobre el miedo. ¿Qué significa elegir el amor sobre el miedo? ¿Cómo se construye la confianza cuando se ha roto? Comparte tus pensamientos sobre las segundas oportunidades y el coraje para amar de nuevo en los comentarios. Ella lo besó entonces, suave, dulce y lleno de promesas. Cuando se separaron, ella susurró, «Te amo, James Harrison». Todos ustedes, el rey gelado y el caballero, el empresario exitoso y el niño asustado, la persona que han sido y la persona en la que se están convirtiendo. Y te amo, Sarah Mitchell. Pronto serás Sarah Harrison. Si me quieres, yo te tendré. Todos vosotros, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de nuestra vida. Eso es un sí. Eso es un sí a todo. Amar, asociarme, construir una vida juntos, aceptar el trabajo que nadie quería y descubrir que era exactamente lo que necesitaba. Lo que ambos necesitábamos. Lo que ambos necesitábamos. Cuando la tarde cayó sobre la finca de Harrison, los dos se sentaron al piano tocando música que llenó la casa de calidez y alegría y el sonido de paredes derrumbándose. El hielo finalmente se había derretido, reemplazado por algo infinitamente más preciado, el calor de un amor que fue lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por la promesa de todo. Más tarde, mucho más tarde, James recordaría este momento como la noche en que comenzó su verdadera vida. No la vida de éxito, logros y control cuidadoso, sino la vida de conexión, vulnerabilidad y amor sin condiciones. La vida que comenzó cuando una mujer desesperada aceptó un trabajo que nadie quería y descubrió que a veces los mayores riesgos producen las mayores recompensas. Sarah recordaría esta noche como la noche en que aprendió que algunos cuentos de hadas son reales, no porque sean perfectos, sino porque vale la pena luchar por ellos. Vale la pena correr el riesgo de sufrir un corazón roto. Vale la pena tener el coraje de confiar. Vale la pena dar el salto de fe que requiere el amor. La casa que una vez fue un museo de soledad se convirtió en un santuario de amor. El hombre que había sido llamado el rey del hielo aprendió a dejar que su corazón se derritiera. Y la mujer que había aceptado el trabajo que nadie quería descubrió que había encontrado exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo. No solo empleo, no solo seguridad, no solo supervivencia, sino hogar, pareja, amor sin límites. Los mejores días de su vida apenas habían comenzado. Epílogo. Un año después, la finca de Harrison bullía de vida y risas, un marcado contraste con la perfección estéril que una vez había encarnado. Las voces de los niños resonaron en los jardines donde James había instalado un parque infantil.
Su alegría se mezclaba con el sonido de la música de piano que entraba por las ventanas abiertas. Zara Harrison, cuyo nombre todavía la hacía sonreír, estaba en la cocina que se había convertido en el corazón de su hogar, preparando el almuerzo para la reunión familiar que celebraba su primer aniversario de bodas. La cocina ya no estaba impecable ni intocable. Llevaba el hermoso caos de una vida vivida plenamente. Las flores de su jardín alegraban los mostradores. Fotografías familiares cubrían las paredes y las tazas de café de la mañana descansaban amigablemente en el fregadero. ¿Necesitas ayuda?, preguntó James, envolviéndola con sus brazos desde atrás. ¿Del hombre que una vez despidió a alguien por trasladar un libro 2 pulgadas? Creo que puedo lograrlo. Se rió con un sonido rico y espontáneo. Yo era un monstruo, ¿verdad? Tenías miedo. Hay una diferencia. ¿Cómo supiste que valía la pena salvarme? Se giró entre sus brazos, observando el rostro que se había vuelto más preciado para ella que el aliento mismo. Las arrugas alrededor de sus ojos denotaban risa en lugar de estrés, y sus sonrisas surgían con naturalidad, porque vi quién eras bajo todo ese hielo. Vi al hombre que tocaba el piano cuando creía que nadie lo escuchaba, que miraba los jardines con añoranza, que me defendía cuando no tenía por qué hacerlo. Me alegra que aceptaras el trabajo que nadie quería. Me alegra que tuvieras la valentía de dejarme amarte. Por la ventana vieron llegar a sus invitados. Helen y su esposo, María y Sophie, del servicio de limpieza, que se habían convertido en queridas amigas. Colegas de la empresa de James, que habían visto a su jefe transformarse, del rey helado a alguien capaz de ser feliz. ¿Eres feliz?, preguntó James con el peso de toda su historia compartida. Estoy viviendo los mejores días de mi vida, respondió ella, haciendo eco de las palabras que habían iniciado su viaje. Cada día contigo es el mejor día de mi vida, incluso cuando me comporto como un imposible, sobre todo entonces, porque el imposible James sigue siendo mi James. La besó entonces, suave y dulce, y lleno de la promesa de todos los mañanas que construirían juntos. Al separarse, susurró: «Gracias por qué, por aceptar el trabajo que nadie quería, por quedarte cuando te di todas las razones para irte, por enseñarme que el amor no es una debilidad, es la mayor fortaleza de todas. Gracias por valer la pena el riesgo». Más tarde, mientras sus amigos y familiares se reunían alrededor del piano para el concierto improvisado que se había convertido en su tradición, Sarah miró a su alrededor y vio la vida que habían construido juntos. La casa ya no era perfecta, pero era perfecta para ellos, lleno de música y risas y la hermosa imperfección del amor verdadero. Pensó en la mujer desesperada que había entrado en una oficina de empleo hacía un año, dispuesta a aceptar cualquier trabajo, cualquier oportunidad, cualquier esperanza de supervivencia. Había estado buscando empleo y encontró su destino. Había estado buscando seguridad y descubrió la aventura. Ella había estado esperando recibir un sueldo y encontró una fortuna incalculable. Cuando James comenzó a tocar y sus invitados se unieron a la canción, Zara sonrió y agregó su voz al coro. El trabajo que nadie quería le había dado todo lo que nunca se había atrevido a soñar: amor, pareja, hogar y el conocimiento inquebrantable de que a veces los mayores riesgos producen las mayores recompensas. El rey helado se había derretido por completo y fue reemplazado por el hombre más cálido y amoroso que jamás había conocido. Y la mujer que aceptó el trabajo que nadie quería descubrió que ella era exactamente lo que alguien necesitaba. Todos sus mejores días aún estaban por venir. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó esta historia, seguramente te encantará la siguiente. Es tan loca e intrigante como puedas imaginar. Así que, échale un vistazo. Haz clic en la imagen que se muestra en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.